Mi esposa me engañó con varios hombres y quedó embarazada de otro. Esta es una historia espeluznante sobre la traición más brutal e impensada. Una lección cruda de que, ni en las personas más cercanas podemos confiar ciegamente, pues todos guardamos oscuros secretos capaces de destruir vidas enteras. Siempre me consideré un hombre afortunado por la vida plena y feliz que tuve durante años. Provengo de una familia acomodada, gracias a los negocios y bienes raíces heredados, pero mis padres me inculcaron valores inquebrantables de honestidad, integridad y lealtad a los seres amados. Conocí a mi esposa en la universidad, una joven aparentemente recatada y de buena familia, con quien inició un noviazgo que floreció en medio de la pasión del romance estudiantil. A los 2 años, le propuse matrimonio convencido de que sería la compañera ideal para formar un hogar próspero y perdurable. La boda fue una ceremonia de ensueño digna de la alta sociedad a la que pertenecemos. Centenares de invitados, banquetes y festejos que se prolongaron por 2 días enteros. Pero todo se celebró con la certeza de que iniciamos un camino de amor verdadero. Los primeros años de casados fueron una luna de miel interminable. Ella quedó embarazada pronto y nació nuestro primogénito, un varón al que nombramos Brandon. La pequeña familia que ambos habíamos soñado construir poco a poco iba tomando forma. Yo me ocupaba de los negocios mientras ella se quedaba en casa, amamantando y criando a nuestro retoño. Jamás hubiera imaginado que, detrás de aquella fachada de hogar ejemplar, se escondían engaños y disimulos de los más oscuros y perturbadores. La fantasía comenzó a desmoronarse cuando mi esposa demandó darnos un tiempo para replantearse el matrimonio. Al inicio lo tomé con escepticismo, pensando que eran simples dudas propias de la maternidad reciente, pero conforme pasaron las semanas y meses, sus actitudes frías y evasivas sembraron la semilla de la desconfianza en mi interior. Las mentiras sobre sus salidas nocturnas con amigas eran cada vez más evidentes y fáciles de desmentir, pero ella insistía en que solo necesitaba espacio y un respiro de la rutina, que en el fondo me amaba y, eventualmente volvería a ser la esposa amorosa de antes. Yo, ciego de confianza, terminé por creer sus palabras. Un día que regresó antes de lo previsto a nuestra mansión por un asunto de negocios, me topé con una escena que heló la sangre en mis venas, mi propia esposa revolcándose en la cama con otro hombre dentro de nuestro hogar. La ira y la repulsión estuvieron a nudo de llevarme a cometer un acto irreparable en ese momento, pero me contuve lo suficiente como para huir de aquel sitio lleno de asco y repulsión por aquellos 2 amantes que profanaban el sagrado vínculo del matrimonio. Cuando finalmente ella apareció entrada la noche, intentó vanamente negar su fechoría, pero las pruebas gráficas y testimoniales que tenía le impidieron seguir mintiendo. Para mí, desgracia, confesó algo mucho más grave y aborrecible, que ese hombre no era el único amante que frecuentaba en secreto. Con lujo de detalles escabrosos, me relató que, desde mucho antes de quedar embarazada, había estado involucrándose con varios hombres a la vez en una espiral de orgías y infidelidades múltiples. Yo era el único que no sabía que su supuesta fidelidad y recato eran solo un disfraz muy bien accionado. Estaba casado con una auténtica devorahombres que aparentaba pureza, pero en realidad era una depravada en el más enfermizo sentido de la palabra. Mis oídos ardían de asco conforme escuchaba lo rastrera e inmunda que podía ser aquella mujer. Y lo peor aún estaba por venir, la estocada efemal que terminaría por derrumbar por completo mi concepción de la vida. No, puedo estar segura de quién es el verdadero padre de Brandon, soltó con un dejo de tristeza burlesca. Cualquiera de los hombres con los que estuve involucrada en esas semanas pudo haberme embarazado. El piso pareció abrirse bajo mis pies en ese momento. El hijo al que había criado y malcriado durante años, mi orgullo y mi supuesta trascendencia, resultó no ser hijo mío en absoluto. Era descendencia bastarda de una aquelarre de caballeros ardientes que se pasearon por la cama de mi esposa sin que yo lo supiera. No recuerdo qué fue exactamente lo que pasó después. La mente se me nubló de furia y creo que cometí algunos actos de vandalismo dentro de la propiedad. Tampoco me detuve a escuchar su intento de explicación o disculpa. Le grité blasfemia tras blasfemia, acusándola de lo peor y tildándola de las mujeres más infames de la historia. Lo único que tenía claro en ese momento era que semejante infamia no podía quedar impune y despedí en el acto a esa mujer de mi casa y de mi vida. Le advertí que movería cielo, mar y tierra para arrebatarle todo y hacer que su engaño le saliera carísimo. A los pocos días, se inició un proceso legal en su contra que, rápidamente se convirtió en toda una guerra campal por varios frentes. Sus abogados buscaban arrebatarme hasta el último centavo de mi fortuna, alegando años de un supuesto matrimonio válido.
Yo, por mi parte, estaba dispuesto a recuperar todo lo bien habido. Reuní un arsenal probatorio de su conducta inmoral que evidenciaba el gran fraude de su arreglo conyugal, grabaciones de audio y video, testimonios, mensajes, encuentros con los amantes e incluso pruebas de ADN que desmentían mi paternidad sobre el hijo que creía era mío. No iba a permitir que aquella zorra artera se quedara con un centavo de mi patrimonio, fruto de años de sacrificio y buenos negocios familiares. Esas riquezas habían sido legítimamente mías desde un inicio, antes de que ella se las arrebatara con su artimaña de falsa familia. La batalla fue despiadada y brutal por todos los frentes. La guerra legal contra mi ex esposa se convirtió rápidamente en una auténtica batalla campal sin cuartel. Ambos empleamos a los mejores abogados y representantes jurídicos que el dinero puede comprar. Era un choque de trenes, donde solo uno podría salir triunfante. Los alegatos presentados por sus abogados eran ridículos pero muy bien argumentados. Arguían que, durante los años de convivencia ella había hecho méritos suficientes para tener derecho a la mitad de mis bienes y propiedades. Alegaban infidelidades de mi parte para intentar restablecer la supuesta superioridad moral. Por mi parte, mis representantes centraron los argumentos en las evidencias irrefutables que probaban los engaños y mentiras en los cuales se cimentó toda esa falsa relación, sucios placeres extramaritales, una completa falta de pureza y la duda irrefutable sobre la paternidad de quien creímos era nuestro hijo. Eran elementos suficientes para invalidar cualquier derecho por parte de ella. Ante un juez, exhibimos grabaciones de video que la mostraron siéndome infiel en nuestra propia casa con varios hombres diferentes, también pruebas de que frecuentaba lugares de citas y encuentros casuales para tener sexo con desconocidos, aprovechando cualquier descuido mío en los negocios. Su defensa intentó desacreditar dichas evidencias argumentando que eran recursos falsos o violan la privacidad. Gran error, porque entonces aprovechamos para presentar las contundentes pruebas de ADN que desmentían que Brandon fuese mi hijo biológico como se había dado por sentado. Todavía recuerdo la expresión de mi ex cuando se exhibió ese documento frente al estrado y las decenas de espectadores que siguieron nuestro juicio mediático. Palideció como un fantasma y sus ojos se abrieron enormes de asombro y temor. Hasta ese momento nunca imaginó que hubiera recopilado esas pruebas. Su defensa se vino abajo por completo después de eso. Era imposible seguirte luchando contra la evidencia genética que la exhibía como una adúltera y mentirosa sin remedio, capaz de engañarme sobre la paternidad de mi propio hijo. Cuando finalmente fue su turno para declarar, su cinismo y falta de escrúpulos volvieron a dejarme boquiabierto. Confesó tranquilamente todos sus deslices, infidelidades, encuentros sexuales con múltiples hombres y hasta orgías colectivas. Como si tales aberraciones fueran normales en un matrimonio, se justificó alegando que yo mismo tenía la culpa por haberla descuidado emocionalmente y estar más enfocado en los negocios, que eventualmente se sintió sola y vacía, buscando llenar esos huecos con cualquier hombre dispuesto. Una explicación tan patética, como vana a esas alturas, sin un atisbo de arrepentimiento, confesó no estar seguro de quién era el padre biológico de Brandon. Todas sus probables conquistas de esas semanas eran candidatos a serlo. Dada su promiscuidad galopante, sus palabras y su actitud tan descarada provocaron un revuelo en la sala del tribunal. El juez a duras penas mantuvo el orden después de semejante confesión sórdida. De su parte, fue ahí cuando quedó clara toda la vulgaridad y bajeza moral de la que era capaz esa mujer. Al final, la resolución judicial fue apabullante y arrolladora en mi contra. No solo se le negó la más mínima parte de mi patrimonio, sino que además quedó exhibida mundialmente como una adúltera y farsante sin escrúpulos. Se le prohibió cualquier tipo de acercamiento o relación con quien creímos era nuestro hijo. Era todo un triunfo amargo de la verdad y la justicia sobre las mentiras y el engaño. No hubo un solo centavo de mi fortuna que aquella mujer repugnante se llevara atrás. Dejar una estela de deshonra e inmoralidad por donde pasó. Recuperé cada palma y posesión que me pertenecía antes de caer en sus redes. Lo único que no logramos retener fue el supuesto hijo que tuvimos al quedar la duda de su verdadera paternidad. La ley decretó que, debido a las circunstancias, lo más sano era entregárselo a un sistema de cuidados tutelares del Estado, en una especie de adopción temporal hasta poder ubicar a su padre biológico. Fue un duro golpe más a mi ego y orgullo como hombre. Pero es la realidad que tendré que aprender a asumir y afrontar. Tal vez lo mejor sea iniciar de cero, buscar una compañera digna y formar una verdadera familia libre de depravaciones y engaños como los que me tocó vivir.
Esta experiencia ha sido una lección brutal sobre la hipocresía humana y lo engañosos que pueden ser incluso los vínculos supuestamente más sagrados. Me ha dejado llamas emocionales profundas que difícilmente sanarán por completo, pero al menos puedo tener la certeza de haber enfrentado la verdad, por más repulsiva que ésta sea. Nadie, por más amor que le profese, volverá a mentirme en la cara o engañar mi confianza de nuevo. Esa fue una lección que aprendí a base de golpes muy duros de la vida.